supuesto, y saludamos, por supuesto, a todos los hermanos que se conectan por redes sociales. Dios los bendiga. Bienvenidos a este tiempo de palabra. Vamos a disponernos para que Dios nos hable en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Quiero invitarlo para que dispongamos el corazón y para que en estos minutos que nos quedan, que es menos de lo que regularmente dura una película, usted me regale toda la atención que pueda. Ponga todos sus sentidos, todo su ánimo y todo su esfuerzo para prestar atención a la palabra que el Señor nos habla en esta mañana y para tratar de llevarse esa palabra sembrada allí en su corazón. Amén, iglesia. Cuando Pablo caminaba creyendo que lo hacía con Dios, pero ignorando que lo hacía apartado de Él, él mismo refiere en la carta que escribe a los filipenses, porque habían muchos que se alegraban y se exaltaban de lo que creían ser ante la presencia de Dios. Y Pablo mismo dice, si yo quisiera gloriarme de lo que era, podría hacerlo. Fui circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a perseguidor de la iglesia, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es por medio de la ley irreprensible. Él sacó sus pergaminos para mostrar quién era antes de tener ese encuentro que le cambió y le transformó la vida. Él creía que buscaba a Dios conforme al propósito de Dios, pero ignoraba que estaba totalmente separado del Señor. La palabra resalta que respiraba amenazas contra la iglesia en el capítulo 9 del libro de Hechos. Y en el capítulo número 8, en el verso 3, dice que asolaba a la iglesia, tomaba hombres y mujeres y los llevaba presos, los echaba en la cárcel, entraba de casa en casa tomando a aquellos que reconocían a Cristo. Y aunque el tipo creía que estaba haciendo lo justo, lo santo, lo bueno delante del Señor, que tenía celo de Dios en su corazón, la realidad era que estaba caminando totalmente apartado de Dios. Y peor aún, estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Cuando iba camino a Damasco y nuestro Señor se le aparece en un resplandor del cielo, le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué vas detrás mío persiguiéndome? Y Saulo entiende que ahora está conociendo al que verdaderamente él creía que estaba agradando. Es decir, que este hombre buscaba a Dios conforme a su pensamiento, quizás de acuerdo a algo de lo que había aprendido, pero que su búsqueda no era real. El pensamiento que tenía clavado en su corazón, con el que creía que agradaba a Dios, estaba totalmente apartado y alejado de la voluntad de Dios. Aunque creía que estaba haciendo bien, la realidad era que estaba caminando por una vereda totalmente apartada del Señor. Su mente y su corazón decían una cosa, pero la realidad ante la presencia de Dios era otra. Era un tipo independiente que caminaba alejado del Señor. Luego él mismo escribe también en la carta a los filipenses y resalta cómo después de su encuentro con el Señor tuvo un cambio sustancial. Fue transformado completamente por el poder de Dios. Y si usted puede, vaya conmigo allí, Filipenses capítulo número 3. Cuando esté allí me dice amén. Filipenses capítulo número 3. Gloria a Dios. Y lea conmigo lo que dice la palabra en el versículo número 6. En el 7. Que es la continuación de lo que les decía hace algún momento. Filipenses 3, 7. Cuando él habla de todo lo que era ante la iglesia y ante la sociedad, él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Ojo con eso. Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pare por un momento y présteme su atención acá, porque Pablo habla
y se refiere de que él mismo tiene todo por pérdida, lo que creía que era valioso, y me llama la atención como él resalta o menciona lo que dice en el versículo número 7 y 8, porque él mismo no está hablando de un nuevo creyente, y es bueno que nos ubiquemos en tiempo y lugar, porque Pablo no es una persona que está empezando su obra cuando escribe la carta a los filipenses. Él está escribiendo una carta a una iglesia que él mismo estableció. Ya habían pasado años desde su encuentro con el Señor. Su obra misionera ya tenía unos cuantos kilómetros amontonados. Había estado en diferentes ciudades, había hecho unos cuantos viajes misioneros, había ido de lugar en lugar predicando la palabra. Y cuando él escribe la carta a los filipenses, lleva ya unos cuantos años amontonados de un trabajo evangelístico impresionante. Pero yo observo cómo él nota y demuestra una total dependencia del Señor, porque él dice: lo que para mí era algo valioso, lo tengo como pérdida, lo tengo como basura. Y no era que Pablo fuera un indigente o un desocupado que dijera: no, es que no quiero preocuparme por nada. No, lo que pasa es que no había nada que tomara el primer lugar en su corazón, porque el primer lugar de su corazón estaba reservado para Dios. Él caminaba sobre el deseo y el propósito de cumplir la palabra de Dios. No había nada más importante para Pablo en su vida que buscar la gloria de Dios. Y esa fue la consecuencia del encuentro que él tuvo con el Señor. Y lo que me llama la atención es que el verso número 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Habla como si ya no lo hubiera ganado y como si ya no tuviera la salvación asegurada. Y mire lo que dice el verso 9: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Pare por un momento. Paradójico. Un hombre que viene predicando la palabra, estableciendo iglesias, sanando enfermos, resucitando muertos, haciendo prodigios, está diciendo en su carta a los filipenses que quiere conocer a Jesús. Pablo mismo dice en otra de sus cartas, dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa sí hago, me extiendo hacia adelante, sigo hacia el camino, sigo queriendo tomar a Cristo, alcanzar a Cristo. El propósito de Pablo era lograr y alcanzar la salvación que tenía prometida. Luego es importante notar cómo no da Pablo por sentado lo que ahora tiene. Pablo no da por sentado que ya tiene la salvación en el bolsillo y que ya no tiene quizás que trabajar tanto ni que esforzarse tanto, porque ya tiene ese tesoro que el Señor le prometió. Y no quiere decir eso que no la tuviera. No quiere decir eso que Pablo tendría que hacer obras para alcanzar la salvación. Ya la tenía. Pero lo que me llama la atención es ver a un hombre que está permaneciendo con el fuego de la labor, del trabajo arduo que quiere hacer, avivado y no rezagado, ni creyendo que ya tiene lo que necesita. ¿Para qué ir más allá de lo que debería ser? Como hay de pronto algunos cristianos por allá en Japón o en otro lugar, no aquí, que creen y dicen: no, ya tengo la salvación, ya no es necesario quizás buscar tanto de Dios. O quizás lo que nos impulsa a buscar de Dios es una respuesta de parte del Señor. Quizás estamos dispuestos a recibir unas tantas palabras, pero otras las rechazamos y no las recibimos con el mismo gozo que recibimos las promesas. Pablo mismo dice: yo me quito de mi vida todo lo que me sea un estorbo y todo lo que no me sirva. Porque el propósito de mi vida, lo dice él en el versículo número 10, es conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Pablo dice: el camino que me queda por delante todavía es largo. En otra parte más adelante él sí mismo menciona que ya está a punto de morir, de ser sacrificado. Pero quizás en este momento él dice: no, el camino todavía tiene unos cuantos kilómetros, todavía falta por cruzar.
Todavía falta de que llegue el día que el Señor me llame delante de su presencia y la promesa sea real. Y por eso mismo no me rezago ni me descuido, porque en cualquier momento puedo partir a ese lugar y no quiero perder este regalo tan valioso que nadie más me puede dar. Pablo sabía lo que tenía y sabía que no podía descuidar el propósito de Dios en su vida ni el llamado del Señor hacia él. Que la misericordia que se había manifestado de Dios hacia él era impresionante. Pablo no se volvió un visitante ocasional ante la presencia de Dios, sino que se convirtió en un total dependiente de la presencia de Dios. Y es que en ocasiones buscamos a Dios solo en el momento de la situación. Y hay una historia bien especial que se resalta en Segunda de Crónicas. No la busque, présteme su atención acá. Yo se la cuento porque no podemos leerla toda. Pero hay un rey, o hubo un rey, perdón, llamado Amasías. Y la palabra dice que hizo lo bueno, pero que no tuvo un perfecto corazón delante del Señor. Amasías levantó una guerra contra Edom y el tipo contrató al ejército de Israel, dice la palabra en Segunda de Crónicas, capítulo número 25. Les pagó una suma de cantidad importante, 100 talentos de plata, que a plata de hoy convertida al valor del kilo, al valor que tiene un kilo de plata, yo hacía la conversión y serían algo así como unos 12,000 millones de pesos actuales. El tipo le pagó esa plata al ejército de Israel para que el ejército de Israel peleara con él en la confrontación que tenía. De alguna manera Judá e Israel ya eran dos naciones diferentes, pero Amasías quizás recordaba que eran hermanos y creyó que ellos podrían pelear. Y aparece en escena algo importante. Un profeta le habla a Amasías 2 veces de parte de Dios. 2 palabras, una de ellas para dar una instrucción y la otra para hacer un llamado de atención. Así como el Señor usa su palabra para instruirnos y para corregirnos, toda la escritura es inspirada por Dios, dice la palabra, y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que ustedes y yo, todos los hijos de Dios, seamos perfectos delante de su presencia, enteramente preparados para toda buena obra. El profeta habló a Amasías en 2 ocasiones, y en la primera de ellas le refirió que Dios le mandaba decir que no fuera a pelear con los hijos de Israel, porque si él iba a pelear con los hijos de Israel que habían hecho lo malo y se habían apartado de Dios, Dios no iba a estar con él, y aunque se esforzara para pelear con ese refuerzo, la derrota sería inminente. Amasías escucha esa recomendación para la guerra y sigue al pie de la letra. De hecho, él le dice: ¿y qué voy a hacer con la plata que ya les pagué? Y el profeta le dice de parte de Dios: tranquilo, porque Dios puede darte mucho más que eso. Y esa es una palabra bien bonita de parte de Dios. Dios puede darnos mucho más de lo que nos pueda robar el enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Pero Amasías no fue perfecto en su corazón. Fue y peleó contra Edom, contra los hijos de Seir, dice la palabra. Y cuando el tipo peleó con ellos, se trajo a los dioses de los hijos de Seir. Les robó sus dioses. Entró en su templo y se les trajo los dioses que ellos tenían. Y en ese momento aparece en escena nuevamente el profeta. El mismo que le había hablado de parte de Dios y le había augurado una victoria, palabra que se había cumplido, ahora le hablaba de parte de Dios nuevamente. Y es que, no sé por qué, pero es paradójico que en ocasiones nosotros no reaccionemos a la palabra de Dios y seamos como un poco cuerdos o seamos un poco consecuentes con lo que está pasando. Si Amasías escuchó la palabra de Dios, pues qué bueno que hubiese regresado al templo, regresado a Jerusalén y haber glorificado al Señor y haberle presentado holocaustos. ¿Quién le auguró la victoria? ¿Quién le dio palabra por medio de un profeta de que iba a tener la victoria? Fue Dios.
Difícilmente no deberíamos decir yo sí lo hubiera hecho, porque es fácil ponerse en los zapatos de otro, pero quién sabe cómo hubiésemos actuado. Lo paradójico es que el tipo se trae los dioses de los hijos de Seir y dice la palabra que les quemó incienso y los adoró. Y el profeta se le aparece y le dice: hey, Amasías, eso que hiciste es desagradable delante de Dios. Y escuche esto, el Señor le dice: ¿usted por qué se trajo a los dioses que no pudieron librar a su pueblo de tu mano? En vez de confiar en el Dios que te dio la victoria, te trajiste los dioses que no pudieron libertar al pueblo que creía en ellos. Y es que le funcionó la lógica al revés al tipo, porque debió haber dicho: si su Dios no los protegió, ¿por qué voy a adorar a su Dios? Si fue ese mismo Dios, los dioses falsos y vanos que tenían ellos, los que les hicieron degustar la derrota, los que no pudieron librarlos de un Dios grande y todopoderoso como es nuestro Dios, el Rey de reyes y Señor de señores, el poderoso en batalla, fue el que le dio la victoria a Amasías. Y así es como nosotros también nos puede entregar y nos puede regalar grandes victorias. ¿Cuántos lo creen y dicen amén a eso? Luego, cuando el profeta confronta a Amasías, la postura de Amasías hacia el profeta cambia. En la primera ocasión, el tipo atendió a la palabra, pero cuando no fue una promesa de bendición, un respaldo de parte de Dios, ojo con esto, sino que fue un llamado de atención, la postura del corazón de Amasías cambió. La postura de su corazón fue diferente. Al principio escuchó atentamente para hacer lo que Dios le decía, pero cuando llegó la palabra, el llamado de atención, el tipo no fue capaz de agachar la cabeza. Antes la palabra resalta que le dijo al profeta: ¿quién te ha puesto a ti por consejero del rey? ¿Por qué quieres que te maten?, le dijo el tipo. No escuchó la voz del profeta. Dejó de atender la palabra de Dios cuando la palabra de Dios no era lo que él quería escuchar. Dejó de escuchar el llamado del Señor cuando la palabra de Dios no era lo que él estaba esperando. Cuando la palabra confrontó y empezó a doler, el tipo no la quiso escuchar. Olvidó que era Dios el mismo que le había dado la victoria, conocía sus hechos, conocía su corazón, y que el propósito de Dios quizás era que se corrigiera. A mí me gusta pensar, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido diferente la posición de Amasías? ¿Qué hubiera pasado si Amasías hubiese hecho lo mismo que el rey David? Una vez es confrontado por el profeta, agacha su cabeza y dice: pecado, he pecado delante del Señor. ¿Qué historia hubiese escrito Amasías? Porque la historia, aunque empezó con grandes victorias, terminó con una derrota implacable, perseguido por sus propios coterráneos, por sus propios amigos, por los que estaban quizás con él. Lo persiguieron, tuvo que huir y lo mataron, y le robaron, le quitaron el trono. Perseguido por sus enemigos, tuvo que morir. Y yo pienso, ¿qué hubiera pasado si este tipo hubiera hecho lo mismo que hizo David cuando fue confrontado por Natán? Natán confrontó a David por su pecado, y David, teniendo la posición, porque es importante analizar algo por lo que en ocasiones pasamos por encima. El rey era el monarca, el rey era la persona más importante de la nación. Hoy en día difícilmente habrán reyes establecidos con gran fuerza, poder y autoridad como eran en ese entonces. España tiene a su majestad el rey, pero también tiene un gobierno democrático instaurado. En ese tiempo no. La palabra del rey era sencilla. Yo les he mencionado que la misma palabra resalta en el libro que Salomón escribe llamado Proverbios, y él dice: la ira del rey es mensajero de muerte. Porque cuando el rey se enojaba con alguien, le mandaba a quitar la cabeza, y no había apelación, no había derechos humanos, no había una segunda instancia. Era la orden del rey y era implacable. Y esto lo digo para que entendamos que el profeta podría hablar, y el rey, si entendía la autoridad de Dios por encima de la de él, es decir, si comprendía que él era el rey que Dios había establecido, pues cumpliría la palabra de Dios en su vida.
pero de lo contrario podría tomar al profeta y mandarlo a matar. El mismo Jeremías fue lanzado varias veces en un pozo, perseguido, encarcelado, porque no aceptaban la palabra que Jeremías hablaba de parte de Dios. Entonces es importante entender eso. El rey era la primera autoridad y él ordenó, en muchos casos, matar profetas y perseguir, como lo hizo Saúl, que mató a muchísimos profetas que creyó él protegían a David. Y en ese momento Amasías se levanta para decirle al profeta: ¿por qué quieres que te maten? ¿Por qué me hablas de esa manera? Y ignoraba que el que le estaba hablando era el Señor, que la palabra que venía para su vida era de parte de Dios. Pero me llama mucho la atención lo que dice la palabra. Amasías, rey de Judá, siguió el consejo de otros. Claramente lo resalta la palabra allí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 25. Y deja ver que Amasías no se preocupó más por lo que Dios le podría decir, sino que siguió por lo que cualquier otra persona podría decirle, por la guía, por el consejo o por la dirección de alguien más. ¿Sabe? Esto me pone a reflexionar y pensaba yo mucho de lo que es el Señor y de lo que es nuestra relación con Dios. Porque convengamos que gran mayoría de nosotros, quizás todos a excepción de los que no hayan recibido a Cristo, hemos entendido que Cristo murió por nosotros y su amor y su misericordia se hizo notorio para darnos salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Que nos entregó promesas que se van a cumplir acá, pero que la promesa más grande y sublime nos está reservada en el reino de los cielos. Pero también convengamos que en ocasiones estamos muy dispuestos para buscar a Dios cuando hay un agente externo que nos impulsa a buscar de Dios. Cuando hay un problema, una situación, una dificultad que nos quiere impulsar para buscar la gloria de Dios. Y es normal, eso nos ha pasado a todos. El mismo Señor se lo dijo a Pablo, que en el momento de su debilidad iba a hacer que su poder se perfeccionara. Porque qué bueno que en ese momento y en esa situación difícil sea cuando más recurramos y acudamos al Señor. Pero desafortunadamente yo he podido notar que hay cristianos, hijos de Dios, que tienen una relación con Dios en la que pareciera que tuvieran la necesidad de visitarlo ocasionalmente, como si Dios necesitara algo de nosotros. Quiero explicárselo de la mejor manera. Yo veo cristianos que vienen ocasionalmente o van ocasionalmente a buscar la presencia de Dios, como si buscaran un abuelo o como si visitaran un abuelo en un asilo de tanto en tanto. Ay, hace días no vamos a ver al viejo al asilo. Sí, tenemos que ir. Y me pareciera, no los he escuchado nunca, pero me pareciera ver eso. Ay, hace días no voy a la iglesia. Hace como 2 meses, toca ir. Parece que estuviéramos visitando un abuelo o una abuela en un ancianato, que necesitara el Señor que nos acercáramos a Él a decirle: hola papá, no, estoy ocupado padre, no, tengo trabajo, tengo los negocios, tú sabes cómo me has bendecido, no tengo tiempo para buscarte viejo, no tengo tiempo para venir. Y parece que fuera Dios el que estuviera esperándonos y diciéndonos: ¿cuándo va a venir? ¿Por qué no vienes? ¿Cuándo vas a volver? Y yo creo que eso pareciera ser el sonido que retumba en los oídos de alguno. Porque quizás nosotros, por lo menos yo como servidor de Dios, sí lo hago. Y lo hago para animar a otros y invitarlos. Hermanos, vamos a la iglesia. ¿Por qué no has vuelto? ¿Por qué no has regresado? Pero creemos que esa es la voz de Dios. Y no, es la voz del pastor que anima a la iglesia, porque el Señor lo determinó y el Señor me dice por su palabra que yo como pastor debo cuidar diligentemente a las ovejas. Pero no es el llamado del Señor. No es que Dios nos necesite a nosotros. No deberíamos ir ocasionalmente de tanto en tanto a ver qué dice el viejo para mirar a ver si lo ponemos o no lo ponemos por obra. Nos volvimos hijos independientes, apartados del propósito de Dios. Vamos caminando por la vida sin importar lo que el Señor nos quiera decir o sobre lo que Él nos quiera hablar para nuestra vida. Nos volvimos hijos independientes, maduros y desligados del Señor. Y creemos que de tanto en tanto hay que ir donde el viejo para visitarlo. Sí, hay que ir, hace días no voy. Como si fuera Dios el que nos necesitara. Como si fuera el Señor el que necesitara a su pueblo. Como si fuera Cristo el que estuviera diciendo: ay, vean, tan poquitos que vinieron este domingo. Como si fuera el Señor un Dios griego
como los de la mitología, que necesitan que su pueblo los adore o de lo contrario perdería su poder. Eso habla la mitología acerca de los dioses griegos, de todos esos hombres o de todos esos dioses que por medio de historias dicen que si sus pueblos, si sus feligreses no los adoran, perderían su poder. Y en ocasiones la iglesia cree que necesita de tanto en tanto ir, porque hace días no vamos. Y yo imagino a un hijo visitando a su viejo, no por amor, sino por la responsabilidad o la necesidad que le impone en su corazón el hecho de ser su hijo. No por decir el domingo vamos a visitar el viejo al ancianato, sino, toca ir el domingo. Quería ir a hacer otra cosa, pero no, toca ir a visitar el viejo. Hace días no lo visitamos, toca ir a darle huerta, a ver cómo está, además que se siente un poco solo. Y en ocasiones pareciera que la iglesia tuviese esa misma postura. Y olvidamos lo que el Señor nos dice, que Dios es nuestra sabiduría, que su palabra es nuestra guía, que somos nosotros los que deberíamos depender totalmente de Dios. Escuche esto. Cristo iba camino a Jericó, la romería se amontonaba, la gente hablaba, susurraba, gritaba, y un ciego que estaba junto al camino entendió que algo extraño estaba pasando. Quizás cada día se sentaba allí a mendigar, a pedir una moneda. Era ciego, no veía, su nombre Bartimeo, y él entendió que algo extraño estaba pasando. Y le preguntó a alguien, ¿qué es lo que está pasando? Algo está pasando porque no todos los días hay esta romería, esta gritería. ¿Qué es lo que está pasando? Y alguien le dijo, Jesús de Nazaret va pasando. Quizás en ese momento, o quizás no, con toda certeza lo creo, ya había escuchado en la fama de Jesús. Ya había escuchado cómo había sanado enfermos, levantado paralíticos, limpiado a los leprosos, resucitado muertos. Y él quizás estaba esperando esa oportunidad. Cuando Bartimeo escuchó eso y entendió que era Jesús el que estaba pasando, no hizo otra cosa más que empezar a gritar con voz en cuello: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Deje la gritadera, Bartimeo, hermano. Él va por allá y mucha gente no lo va a escuchar. Jesús. Cada vez gritaba con más fuerza: Hijo de David. Su necesidad lo impulsó a buscar a Jesús. No estaba diciendo, si es la voluntad de Jesús, de más que viene y me sana. Si es la voluntad de Dios, yo voy el domingo. Si no es la voluntad, no voy. Y relegamos y cambiamos nuestra pereza y nuestra falta de determinación y la supeditamos a la voluntad de Dios. No, me desperté a las 11, pastor, de más que no era la voluntad, no era de Dios que fuera. No, lo que pasa es que somos dormilones y por eso no vinimos a la iglesia. Y tenemos la expectativa de que Dios nos está esperando, de que Dios nos está necesitando, cuando nosotros deberíamos ser ese Bartimeo que corre a los brazos de Jesús, que llama a Jesús en medio del problema, que llama a Jesús en medio de la situación. Deuteronomio capítulo número 4, Moisés dice en el versículo número 6, la palabra de Dios es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Si tenemos la palabra y tenemos al Señor, la gente va a decir: wow, qué pueblo bendecido que es este, qué nación sabia que es esa. Y Moisés agrega y dice: ¿qué nación tiene a sus dioses tan cerca de ellos que le respondan en todo lo que le pidan? Y a nosotros se nos ha alejado el Señor porque lo relegamos a un día en el calendario. Y lo peor aún, lo relegamos en ocasiones a un día en el mes, en el calendario. Como si Dios estuviera necesitándonos para alguna situación. Y no entendiendo que somos nosotros los que estamos necesitando de Dios. Porque nosotros somos pentecostales y oramos, y antes de empezar en este tiempo en la palabra, estuvimos reprendiendo y echando fuera al diablo, clamando por muchas situaciones. Pero en muchos se despertó una expectativa o algo que empezó a ser como una fortaleza mental, que yo digo viene como consecuencia del adormecimiento espiritual. Tenemos una confrontación contra el diablo acá, pero olvidamos las confrontaciones que tenemos día tras día, hora tras hora allá afuera. Creemos que levantamos la voz para echar fuera al diablo,
pero olvidamos que allá afuera también tenemos una necesidad de Dios para levantarnos contra toda obra del enemigo. Cristo le dijo a sus discípulos: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en todo lugar, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra, dice la palabra. Pero escúcheme, se cree y muchos desarrollaron la convicción de que ese poder lo necesitamos es acá, para echarle fuera al diablo. No queda demonio sin cabeza, no queda demonio con cabeza, perdón. Vamos a reprender, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a derribar las obras del diablo. Pero cuando salimos allá afuera, ignoramos o olvidamos que también necesitamos ese mismo poder. Que también ese poder lo necesitamos para seguir adelante cuando queremos renunciar. Que también ese poder lo necesitamos para derribar la angustia o la preocupación. Que también ese poder lo necesitamos para permanecer y para luchar en esos momentos en que los hogares se quieren destruir y se quieren acabar. Estamos ignorando que somos necesitados del poder de Dios. Somos personas que necesitan el poder de Dios, y que el poder de Dios no se utiliza solamente para reprender o para echar fuera. Que el poder de Dios es el que nos da la fuerza, nos da la capacidad, es el que nos ayuda, es el que nos sostiene. Pero como nos estamos volviendo hijos independientes de Dios, el fruto que se produce por no tener al Señor, pues es el fruto que viene como consecuencia de las obras de la carne. La ausencia del Espíritu de Dios en el corazón de la iglesia es lo que produce el desánimo. No creas que el desánimo viene de parte de Dios. No creas que el desaliento viene de parte de Dios. ¿Por qué creemos que la pereza no es algo que me está pasando, pero no sé cuándo va a pasar, pastor? Y estamos siendo gobernados no por lo que el Espíritu quiere que nosotros tengamos, porque no estamos buscando el Espíritu, sino por las obras que tenemos en nuestra carne. Y eso está pasando porque ignoramos que allí también necesitamos el poder de Dios para enfrentar esa batalla. Efesios capítulo número 1, versículo número 19. Si puede, abra su Biblia y léalo conmigo. Dice la palabra en esta carta que Pablo escribe a la iglesia en Efeso. Efesios capítulo número 1, verso 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¿Qué está diciendo Pablo allí? Que él está orando. Si usted lo lee todo, va a encontrarse con un Pablo que está orando porque espera que la iglesia entienda, ni siquiera está diciendo para que vean la manifestación, no, para que la iglesia entienda cuán grande y sin límites es el poder de Dios que actúa en nosotros. Ese poder que necesitamos para sacar la depresión, ese es el poder. Ese poder que necesitamos para enfrentar las batallas día tras día. Ese poder que necesitamos para tomar buenas decisiones y buenas determinaciones. Ese poder de Dios que es la guía para nosotros. Ese poder de Dios para no dejarnos gobernar por el pecado. Ese poder de Dios para que no sea la pornografía la que gobierne mi corazón. Para que no sea el adulterio, la mentira, el engaño, la ira, la amargura. Ese es el poder de Dios que la iglesia necesita. Pero estamos viviendo, recibiendo una palabra ocasionalmente y alejados totalmente del propósito de Dios, creyendo que la batalla solamente es levantando la voz en la iglesia. Y no digo que no tenemos que hacerlo, hago un paréntesis allí, tenemos que hacer esa guerra espiritual, pero allá afuera también tenemos que enfrentar batallas día tras día. Hay personas que están pensando en tirar la toalla en el camino con el Señor, y otros más quieren tirar la toalla en su relación marital. Hay personas que quieren tirar la toalla en lo que están orando y están clamando. Y eso puede pasar. Y es en ese momento donde tenemos que gritar como Bartimeo: Jesús, fortaléceme. Jesús, dame tu poder y tu gloria. Pablo dice, necesita la iglesia entender cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa en la iglesia. Porque cuando no lo entendemos, tiramos la toalla. Renunciamos, nos damos por vencidos, dejamos de luchar. Y lo peor aún, no entendemos que ese poder lo necesitamos para sacar la amargura del corazón.
Echamos fuera al diablo, todo espíritu inmundo de amargura. Pero no entendemos que también necesitamos ese poder para tener dominio propio y luchar yo mismo contra la amargura que quiere aflorar en un momento determinado. Ignoramos que ese es el poder que necesitamos, la gloria de Dios que necesitamos, y lo ignoramos porque estamos escuchando solo lo que queremos escuchar. En ocasiones nos pasa como el rey Amasías, queremos atender solo a lo que nos agrada. El Señor nos dice: te voy a bendecir, amén, pero también tienes que cambiar, también tienes que dejar esto o lo otro. Moisés dice: la palabra de Dios es nuestra sabiduría, y no dice solo las promesas, las bendiciones, no, dice la palabra, porque de esa manera mostraremos que somos un pueblo entendido, al tomar su bendita palabra y al ponerla por obra. Es el poder de Dios lo que necesitamos para derribar las obras del diablo, para quebrantar las obras del enemigo, para desbaratar toda obra del maligno. Pero ignoramos que ese poder también lo necesitamos allí en la casa, en el hogar, en la familia. Hace algún tiempo una mujer me decía: pastor, ya hace mucho tiempo, qué tiempo de oración hermoso, qué guerra espiritual tan tremenda, pastor. La del viernes poderosa, pero llegué a la casa y se me dañó la bendición. Llegué a la casa y mi esposo no había llegado. Se demoró más de 3 horas en llegar. Y yo sé que tiene otra, pastor. Yo sé que me está haciendo infiel. Yo sé que este tipo tiene otra mujer y eso no lo voy a soportar. No lo voy y no me lo voy a aguantar. ¿Y qué evidencia tienes de eso? Le pregunté. Ninguna, pero yo sé. Yo sé que así es, pastor. Cuando hablaba con su esposo, el tipo decía: hubo un imprevisto en la empresa, hubo una situación que se salió de lo normal y tuve que quedarme tratando de solucionarla. 3 horas me demoré solucionando esa situación. Pastor, delante de Dios le digo: no tengo otra mujer, no tengo otra persona. Yo amo a mi mujer, pero ella cree que yo tengo otra. Esa mujer que peleaba para echar fuera al diablo estaba ignorando que tenía una pelea escrita, entablada, y que tenía, de la cual estaba huyendo, pero que tenía que enfrentar allí en su corazón. Esa pelea era una pelea contra los celos. Creía que tenía la razón porque se dejaba gobernar por los celos que tenía en su corazón. Y creía que lo que le marcaba al corazón: pastor, yo tengo ese pálpito, vea, yo no me equivoco. No, usted lo que tiene es un problema de celos. Eso es lo que tiene. Tiene un problema de celos contra el que no ha peleado, contra el que no se ha levantado, problema que ni siquiera ha entablado, con el que no ha entablado una lucha. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera lo ha podido reconocer, ni siquiera ha podido entender y decir: oiga, soy una celosa o soy un celoso. Y es el principio de las cosas. Nadie se puede acercar a Jesús si no entiende que es pecador. Lo más importante que tiene que entender cualquier persona para acercarse a Jesús es entender que es pecador. Es el principio de la salvación. Si yo no entiendo que soy pecador, no voy a necesitar a alguien que me pueda limpiar de mis pecados. Si esa mujer no entiende que tiene un problema terrible en su corazón, no va a poder enfrentar ese problema. Tenía un problema de celos impresionante. Y cada tanto habían problemas, porque ella creía, sin tener ninguna clase de evidencia, que su esposo le era infiel. Y no comprendía que necesitaba el poder de Dios para levantarse contra esa situación que tenía en su corazón. Y así mismo está pasando en la vida de muchas personas, siendo gobernadas por el desánimo, siendo gobernadas por la pereza, siendo gobernadas por la necedad, siendo gobernadas por la pornografía, ignorando y mirando para otro lado y no entendiendo que hay una pelea contra ese aspecto. Y que es allí donde necesitamos el poder y la gloria de Dios para obrar en medio de la iglesia. Que es allí donde lo necesitamos. Pero muchos están esperando un resultado que venga por los azares de la vida. Algún día, pastor, el desánimo se va a ir y voy a volver a la iglesia. Y yo le digo: ¿por qué ignoras que lo que está pasando en la vida espiritual, que hace que la vida espiritual mengüe, no es de parte de Dios? ¿Qué estás esperando para entenderlo? Le digo yo a algunas personas. ¿Qué estás esperando? ¿Que Satanás se te aparezca con un tridente y con unos cachos gigantes, arrastrándote de los pies para llevarte al infierno? ¿Qué estamos esperando para discernir que si no tengo ganas de orar, eso no viene de Dios?
que si no tengo deseos de congregarme, eso no viene de Dios. Son emociones que arrancan en mí, pero necesito el poder de Dios para meterme nuevamente en la línea. Cuando un hombre se interesa por una mujer que no es su esposa, eso nace por una situación en el corazón, pero empieza en el corazón. Ojo con esto. Y cuando ese hombre no tiene el poder de Dios, se va a inclinar y quizás se deja llevar por lo que el corazón le está marcando. Y es muy posible que engañe a su esposa y se meta con otra mujer que no es su esposa. Luego también puede pasar en la vida de un hombre que ame a su esposa, pero que también ame a Dios. Sí, también puede mirar una mujer que le coqueteó, le sonrió, que de pronto lo miró, porque los hombres somos bien fáciles. Pues éramos bien fáciles, ya en Cristo no. Pero usted, un hombre del mundo, una mujer bonita lo corteja y el hombre se deja conquistar. Facilito. Pero un hombre que tenga a Dios va a decir, esa mujer está bonita, pero yo amo a mi esposa, yo amo a Dios, yo tengo mi familia. Quizás aunque de su corazón quiera brotar algo, él dice, eso no es de Dios. Y empieza a trabajar en pro de lo que están haciendo en su corazón. Y allí también se manifiesta el poder de Dios. Ese es el poder de Dios que le da la capacidad a la iglesia para no ser lo que su carne le manda, sino para seguir la palabra de Dios y caminar en el propósito del Señor. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Es allí donde necesitamos ese poder y esa gloria de Dios. Pero debemos cambiar la expectativa. Y muchos tienen que dejar de entender o dejar de pensar mejor que Dios es aquel abuelo que vamos a visitar de tanto en tanto. La iglesia debería empezar a depender totalmente de Cristo. Pedro le respondió al Señor cuando éste le dijo, ¿ustedes también se van a ir? Como se fueron muchos de los discípulos que no soportaron la palabra. Y Pedro le dijo, ¿a dónde más vamos a ir? ¿En dónde más vamos a estar? ¿Dónde vamos a encontrar palabras de salvación como las que tú tienes? Él entendió la necesidad que tenía de Dios. Y nosotros deberíamos convertirnos en hijos totalmente dependientes de Dios. Estamos caminando por la vida, caminando nuestro propio camino, corriendo detrás de nuestros sueños y mirando a Dios a lo lejos. No, yo no me he olvidado de Dios, pero lo miramos allá. Ya nuestras determinaciones no están marcadas por la voluntad de Dios. Ya el Señor dejó la dirección de nuestros pasos. Ya no hay guía de parte de Dios para muchos. Ya Dios es una persona a la que ocasionalmente se visita porque quizás es la costumbre. Cuando el Señor espera que su iglesia lo busque, que su iglesia se acerque. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Clama. ¿Usted sabe lo que significa el clamor? El clamor solamente lo levanta una persona con necesidad. El que no tiene necesidad no clama, pide, solicita. Bartimeo clamó porque de eso dependía su sanidad. Creía que Cristo era poderoso para sanarlo. Y no le dijo a alguien, no, es que qué boleta gritar en medio de este gentío. Qué boleta ponerme a gritar como loco. No, hágame un favor. Vaya, dígale a Jesús que si puede venir. Vaya, dígale al Señor que si se puede acercar. No, Bartimeo entendió que si no clamaba, quizás no habría una respuesta. Que el clamor mostraba la necesidad de su corazón. Que el clamor no era una apariencia para que los demás pensaran algo o no de él. Que el clamor haría que Cristo lo escucharía. Que su clamor llegaría ante la presencia de Dios y a los oídos de Cristo Jesús. Su clamor propiciaría una respuesta de parte de Dios. En ese momento de la vida de Bartimeo, tomó determinaciones que sufrieron o que hicieron que su vida sufriera un cambio sustancial. Su vida fue transformada por el clamor y por la necesidad que él tuvo de parte de Dios. Sabía que su futuro dependía de la respuesta de Cristo a su petición y por eso no se reservó nada. Y aunque muchos le decían y lo llamaban y le atendían, le decían, hey, deja de gritar. Bartimeo no le importaba lo que dijeran las personas.
Bartimeo no le interesaba lo que la gente pensara de él. Era lo último que le importaba. Ese tipo lo único que quería era que Dios respondiera a su clamor, que Dios respondiera a su necesidad. Levantó la voz y clamó, y Cristo lo escuchó, porque el clamor muestra la necesidad. Aquel que está en una fugia, en un problema, en una situación, quizás va a llorar, derramar sus lágrimas y a clamar y a pedir misericordia de Dios en la intimidad. Pero aquel que no confía en Dios será el último lugar al que va a ir. Tratará de buscar una solución afuera, tratará de sobornar a alguien, tratará de hacer algo indebido si tiene que hacerlo, porque tratará de solucionar su situación aparte, sin ir a la presencia de Dios. Pero el que depende de Dios va a clamar, lo va a buscar, no de tanto en tanto, sino lo va a buscar con un corazón dispuesto cada que pueda. Va a ir delante de su presencia a decirle: Señor, quítame estos celos, esta amargura, quítame esta envidia, quítame este orgullo que está dañando mi matrimonio, quítame esta pereza que me está llevando a la ruina. Va a ir ante la presencia de Dios, entendiendo que necesitamos nosotros de Dios, que somos nosotros los que somos totalmente dependientes de Dios. Deberíamos depender a cada día y a cada momento del Señor. Que todas nuestras determinaciones estén guiadas por el Señor, que nuestros pasos estén marcados por el Señor, que empiece a levantarse una iglesia que tenga necesidad del Dios de la gloria, que entienda que sin el Señor, como lo dijo Pablo, ¿qué podemos hacer? Pedro, ¿qué vamos a hacer si Cristo no está con nosotros? Y es que el Señor establece en su palabra, Juan capítulo número 14, vaya conmigo allá. Juan, capítulo número 14. Juan, capítulo número 14. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo número 11. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esa es la promesa del Señor para una iglesia que aprende a depender de Él. Y es la promesa que se va a cumplir cuando la iglesia depende totalmente del Señor. Míreme acá. Cristo dijo que nosotros somos los pámpanos, pero que Él es la vid. Es decir, nosotros somos los frutos, pero Él es el árbol. Nosotros podemos ser las ramas que estamos aferradas a Él. Si nos desligamos del Señor, las ramas se van a cegar. No hay que ser un estudioso, un ingeniero agropecuario para saber eso. Hace algunos días podaron todas las matas, las swinglas, creo que se llama ese árbol que está allá al frente en la escuela, y están allá amontonadas afuera. Y ahora que salga usted las puede mirar, y eso es lo que pasa con los cristianos que caminan apartados de Dios. Aun cuando se llamen cristianos, su vida espiritual se va a secar. Esas ramas que están allá afuera no perdieron el nombre de ramas, siguen siendo ramas, pero como no están adheridas al árbol están secas. Y es lo mismo que está pasando en la vida espiritual de muchas personas. Se glorían o se alegran por decir: ya soy cristiano, ya creí, ya me acerqué al Señor. Pero no están dependiendo de Dios, están caminando lejos del Señor. Y la vida espiritual no se está avivando, sino que cada vez se está apocando. Cada vez hay menos intimidad, cada vez hay menos relación, cada vez hay menos búsqueda de Dios. Y ignoramos erróneamente, como lo hizo Amasías, que si Dios no está y no se aviva el fuego, pues que sin lugar alguno el enemigo va a llegar.
Olvidamos que Cristo mismo le dijo, si una casa está vacía, el demonio va a volver y va a decir, wow, esta casa está barrida, limpia, organizada, y va a traer 7 peores demonios que él. Y es que cuando el Espíritu de Dios llega al corazón de la iglesia, Él cambia, limpia, Él transforma, Él renueva. ¿Cuántos dicen amén? Pero si dejamos la casa vacía, no creas que no va a venir el demonio. Y es lo que la iglesia está ignorando. Yo digo, Amasías, ¿cómo fue necio? Es fácil juzgarlo, ¿no? Porque es fácil mirar los errores de los demás. Pero yo pienso, el Señor le dijo a Amasías, ¿por qué adoras a los dioses que no pudieron librar a su pueblo? ¿Por qué no me adoras a mí, que fui yo el que te entregué la victoria? Y así están muchas personas hoy en día. Se olvidaron de aquel que los llamó, de aquel que los limpió, de aquel que los transformó, de aquel que los bendijo. Y se están olvidando de avivar el fuego. Y están ignorando que esta casa va a estar llena de algo. Y yo personalmente quiero que sea del Espíritu de Dios, porque los demonios son voraces. Pero si nosotros no volvemos nuevamente a aferrarnos al árbol que es Cristo Jesús, nos vamos a secar, iglesia. Nos vamos a secar espiritualmente, nos vamos a apocar. Si no trabajamos por esos aspectos que tenemos en el corazón, vamos a tener problemas. Pablo decía en la primera carta a los Corintios, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y ese poder es el que la iglesia necesita. Necesitamos volver a anhelar ese poder de Dios, volver a ser personas como Bartimeo, que claman por la presencia de Dios, que buscan la gloria de Dios, que necesitan la presencia del Señor, porque para muchos hoy en día lo santo se ha vuelto común. Ir a la iglesia es como ir a cualquier otro lugar. Ya muchos no tienen el anhelo de ir a la presencia de Dios. Ya muchos piensan en ir a la congregación como quien va a visitar el abuelo al ancianato, porque hace días no vamos. Y se acabó la necesidad de muchos. Y el fuego se está apagando. Y el fuego se está apocando. Y si el fuego no se aviva, el fuego se apaga. Y si el fuego se apaga, que Dios nos ayude, porque habrán problemas. Si esta casa no está llena del Espíritu de Dios, va a estar vacía. Y nosotros mismos no tenemos el poder o la capacidad en nosotros para rehusarnos a que el enemigo entre a hacer morada acá. Lo único que no se lo permite es el Espíritu de Dios, el poder de Dios en la vida de la iglesia. Y por eso es tiempo de volver a levantarnos. Es tiempo de volver a cambiar la lista de prioridades. Muchas de las cosas que están pasando en medio de la iglesia son el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de la iglesia. Cuando el Espíritu de Dios no está en nuestra vida, viene la tristeza, que se convierte en depresión. Viene la amargura, vienen los celos, viene el pleito, viene la contienda, viene el adulterio, la pornografía, la lascivia, viene la avaricia. Nada de eso va a venir si estamos llenos del Espíritu de Dios. Si nosotros vivimos en nuestra carne, el fruto que produce nuestra carne no es un fruto, es una obra. Esta carne tiene unos deseos, y si el Espíritu de Dios no está en nosotros, esos deseos se van a consumar haciéndose una obra. Pero cuando el Espíritu de Dios es una necesidad para la iglesia, cuando tú y yo anhelamos el Espíritu de Dios, cuando nos cuidamos por buscar su presencia, cuando entendemos que somos ciegos como Bartimeo, que día tras día deberíamos ir y decirle: Jesús, te necesito este día, te necesito, mi Señor, que anheláramos su gloria, va a venir el Espíritu de Dios. Y el fruto que produce el Espíritu es amor. Cuando el Espíritu de Dios está en el corazón de la iglesia, el temor se va y llega el amor, llega la fe, llega la mansedumbre, llega la templanza, llega el amor. La gloria de Dios viene sobre su iglesia y la gente empezará a ver a una persona diferente,
Cada vez verán más a Cristo que a ti o a mí. Pero eso va a pasar. Entre tanto, la iglesia levante ese clamor y se levante como personas totalmente dependientes de Dios. En tanto que entendamos que Dios no nos necesita, que somos nosotros los que día tras día deberíamos correr delante de Él para clamar, para buscar su rostro, para pedirle: te necesito. Miramos la radiografía de un hombre como Pablo, diciéndole en la carta a los Filipenses: yo quiero conocer a Jesús. Porque a nosotros nos encantan los títulos. Y Pablo decía: no me importa el título, yo soy menos que un apóstol, porque llegué como un abortigo al final. Ni siquiera soy digno de que me llamen apóstol. No le interesaba en lo más mínimo el título, la posición. Pablo le interesaba conocer a Jesús, conocerlo en su muerte. Decía: si soy digno de morir igual a Él, sería excelente. Pablo quería cada vez más acercarse al Señor. Pablo era la imagen quizás de otro Bartimeo que día tras día corría delante del Señor, que día tras día se esforzaba para buscarlo, que día tras día se esforzaba para acercarse a Él. Y eso es lo que Dios está esperando de su iglesia, que tú y yo seamos personas que dependemos del Señor, totalmente dependientes del Señor, que corramos delante de su presencia, porque Él tiene promesas para esta vida y también para la otra, pero ante todo su poder y su gloria serán lo que nos dirijan, lo que nos ayude, lo que nos guarde, lo que nos levante, lo que nos fortalezca, lo que nos anime, y ante todo será su misericordia lo que nos acerque cada vez más a Él y nos aleje cada vez más de la condenación. Por eso caminemos cada día, empecemos a depender del Señor, volvamos a esa intimidad, volvamos a buscar la gloria de Dios. Te lo digo con mucho amor, iglesia. El Padre no es un abuelo en un ancianato al que tengas que visitar. Te lo digo con todo el amor de mi corazón. Necesitamos acercarnos al Señor. ¿Qué estamos esperando para meternos en intimidad? ¿Qué estamos esperando para buscar la gloria de Dios? ¿Estamos esperando que venga una situación difícil? ¿Qué estamos esperando para ir ante la presencia de Dios, a la búsqueda del Señor? Es tiempo de que la iglesia dependa totalmente. No te fíes en el título, en el nombre, en el tiempo que llevas en el Evangelio. Es hora de empezar a avivar el fuego. Es hora de meternos, porque yo sé que vamos a ver la gloria de Dios, pero esa gloria va a descender entre tanto la iglesia lo busque, lo anhele, lo ame, lo desee. Si somos totalmente dependientes de Dios, vamos a clamar y vamos a gritar como lo hizo Bartimeo, y al igual que como lo hizo él, vamos a recibir la respuesta. Cristo se va a acercar a nuestra casa, el Señor va a llegar a tu familia y nos va a pedir aquello que estemos pidiendo, nos va a conceder la petición de nuestro corazón, va a responder a ese clamor que llevas años presentando delante de Él. Cuando clames y levantes la voz, el Señor escuchará y te responderá. Iglesia, ¿cuántos lo creen, mi hermano? Pero vamos a clamar, vamos a pedir, vamos a buscar la gloria de Dios.